Los 166 días de Felisa, de Gabriel García Márquez. La escultora colombiana Felisa Burstyn, exiliada en Francia, se murió de tristeza a las 10:15 de la noche del pasado viernes 8 de enero en un restaurante de París. El diario El Tiempo de Bogotá dio la noticia en primera página en su edición del domingo y explicó a sus lectores, en 3 líneas, por qué la escultora no estaba en Colombia. Felisa había viajado hacía 2 meses a París en compañía de su esposo y antes había estado varias semanas en México. Nada más. Pero al día siguiente apareció una nota editorial firmada con unas iniciales que coinciden con las del director del periódico, Hernando Santos, y en la cual se hacían 2 preguntas sobre Felisa Burstyn. ¿Por qué tuvo que irse? ¿Por qué fue víctima de un exilio incomprensible al cual hubiera podido escapar con 2 sencillas palabras? Pero la nota no dice cuáles fueron esas palabras mágicas que acaso hubieran prolongado la vida. De méritos tan grandes como sus carcajadas, la amiga más querida de sus amigos de todas partes, que no sólo hubiera dicho 2 palabras simples, sino cuantas fueran necesarias para volver al único país donde siempre quiso vivir. Si alguien le hubiera hecho la caridad de decírselas a tiempo, tal vez hubiera podido cumplir su deseo y ejercer su derecho de morirse en su cama de Bogotá, rodeada de sus poetas locos y no tirada por los suelos en un restaurante tapizado de espejos, ante la tenacidad estéril de 6 médicos bomberos que trataban de despertarla y el espanto de su esposo y 4 amigos que la sabíamos muerta para siempre desde el primer instante. Nadie sabe mejor que mi familia y yo cómo fue la vida de Felisa Burstyn, minuto a minuto, en los 166 días de su exilio mortal, en nuestra casa de México, donde vivió casi 3 meses, desde que salió de Bogotá bajo la protección diplomática de la Embajada Mexicana, hasta cuando pudo viajar a París. No solo tuvimos tiempo de sobra para hablar de su drama, sino que solo pudimos hablar de eso, porque Felisa quedó en una especie de estupor de disco rayado que no le permitía hablar de otra cosa. Infinidad de veces, guiada por mi curiosidad invencible de periodista y escritor, me contó hasta los detalles más ínfimos de su mal recuerdo. Llenamos juntos las grietas vacías, tratamos de entender lo incomprensible, ansiosos de tocar fondo en un misterio que no parecía tenerlo. En París, a donde llegamos el pasado octubre con muy pocos días de diferencia, nos seguimos viendo con frecuencia, de modo que considero como un derecho, e inclusive como un deber de sanidad social, que sea yo quien trate de dar respuesta pública a las 2 preguntas de Hernando Santos, aunque solo sea para que sus lectores no sucumban también en la peste del olvido. Felisa Burstyn tuvo que escapar de Colombia, como hubiera podido hacerlo el protagonista del Proceso, de Franz Kafka, para no ser encarcelada por un delito que nunca le fue revelado. El viernes 24 de julio de 1981, una patrulla de militares al mando de un teniente se presentó a su casa de Bogotá a las 4 de la madrugada. Todos vestían de civil, con ruanas largas, debajo de las cuales llevaban escondidas las ametralladoras, y estaban autorizados por una orden de allanamiento de un juez militar. Su comportamiento fue correcto, amable inclusive, y la requisa que hicieron de la casa duró casi 4 horas, pero fue más ritual que minuciosa. Felisa y su esposo, Pablo Leiva, tuvieron la impresión de que eran unos muchachos inexpertos que no sabían lo que buscaban ni tenían demasiado interés en encontrarlo. Lo único que registraron a fondo fue la cama matrimonial, hasta el extremo de que la desarmaron y la volvieron a armar. Tal vez buscaban mis polvos perdidos,
comentó más tarde Felisa con su humor bárbaro. Otra cosa que les llamó la atención fue una caja de fotografías que Felisa había llevado de La Habana, pocos días antes, a donde había viajado para asistir a una exposición de sus obras en la Casa de las Américas. Eran las fotos de una exposición colectiva de fotógrafos colombianos que se había realizado en La Habana el año anterior, también bajo el patrocinio de la Embajada de Colombia en Cuba y con asistencia de sus funcionarios. La Casa de las Américas le había pedido a Felisa el favor de que las devolviera a sus autores, cuyos nombres y direcciones estaban escritos al dorso de cada foto. Los soldados les echaron una ojeada superficial a casi un centenar y pusieron aparte 3 que se llevaron. Felisa, que ni siquiera había tenido tiempo de abrir el paquete, no pudo ver muy bien qué fotos eran, pero le pareció que alguna la había visto publicada en la prensa de Colombia. También se llevaron una pistola Beretta inservible que un amigo le había regalado a Felisa en 1964, en una época en que vivía sola en Bogotá, pues todavía no se había casado con Pablo Leiva. No me atreví ni a tocarla nunca, me dijo Felisa, por temor de sacarme un ojo. Fue todo cuanto se llevaron. Es cierto que Felisa no encontró después 2 cadenas y 3 anillos que había puesto en su mesa de noche antes de dormirse, y que eran las únicas cosas de oro, pero también las que costaban menos en su paraíso de chatarra. Pero siempre insistió, con su buena fe inquebrantable, que no podía suponer algo que no había visto. Terminada la requisa, Felisa fue llevada, sin su esposo, a las caballerizas de la Brigada de Institutos Militares. Permaneció sentada, sin comer ni beber, durante las 11 horas del interrogatorio. Le vendaron los ojos y le pegaron en el pecho una banda adhesiva con su número de presidiaria, 5. Ese parche, con ese número, está todavía pegado en la pared de la cocina en su casa de Bogotá. Siempre insistió en que la trataron con mucha corrección, que le pidieron excusas por tener que vendarla, y que ninguna de las incontables preguntas le permitió vislumbrar de qué la acusaban. Se lo preguntó a uno de sus interrogadores invisibles, y éste le dio una respuesta deslumbrante. Lo vamos a saber ahora por lo que usted nos diga. Es sorprendente que hubiera resistido aquella prueba con tanta fuerza, porque Felisa tenía una limitación pulmonar muy seria, debido a las sustancias tóxicas con que trabajaba, y además una lesión en la columna vertebral de la que no se recuperó nunca. Pero no perdió el sentido del humor en ningún momento de aquellas 11 horas desgraciadas de nuestra historia patria. Le preguntaron si conocía a algún escritor y contestó que sí, a Hernando Valencia Goelkel. Le preguntaron si no conocía a otros y contestó que sí, pero que no los mencionaba porque eran muy malos escritores. Le preguntaron si no temía que la violaran y contestó que no, porque toda mujer casada está acostumbrada a que la violen todas las noches. Sin embargo, los distintos interrogadores que nunca pudo ver coincidieron en poner en duda su nacionalidad colombiana. Nunca, en las horas interminables de su exilio, Felicia pareció olvidar que alguien en su propio país le hiciera esa ofensa. Soy más colombiana que el presidente de la República, solía decir en sus últimos días. Más aún, mucho antes de que tuviera que abandonar a Colombia, una revista le preguntó a varios artistas colombianos en qué ciudad del mundo querían vivir, y Felisa fue la única que contestó en Bogotá. 2 días después del interrogatorio, cuando ya se consideraba salvo de toda sospecha, Felisa fue citada por un juez militar, que la acusó de tener en su casa un arma sin licencia. El juez le mostró la disposición según la cual aquel delito tenía prevista una pena de 5 años de cárcel.
le hizo firmar una notificación, la citó para 2 días más tarde y le advirtió que no podía moverse de Bogotá. 2 días después, con todo el dolor de su alma, se asiló en la sede de la Embajada de México. No es comprensible, pues, que alguien se pregunte ahora por qué se fue Felisa de Colombia. El mismo Hernando Santos, que fue uno de sus amigos más queridos, tuvo la entereza de llamar por teléfono al ministro de la Defensa, general Camacho Leiva, para interceder en favor de ella, cuando todavía estaba detenida. El general le contestó que no podía hacer nada, porque había contra Felisa una denuncia concreta. Pocos días después, sin embargo, cuando todavía Felisa estaba asilada en la Embajada de México, la Cancillería colombiana dijo, en un comunicado oficial, que no había ningún cargo contra ella, que podía viajar sin salvoconducto a donde quisiera y volver a Colombia con toda libertad. Pero otros días más tarde, el redactor de Asuntos Militares del Espectador de Bogotá publicó una declaración muy explícita de un alto oficial de las Fuerzas Armadas de Colombia, que nunca se identificó, pero que tampoco ha sido desmentido por nadie. Este militar sin nombre afirmaba tener pruebas de que Felisa Burstyn era correo entre los dirigentes cubanos y el M-19, pero que se le había tratado con la mayor consideración por ser mujer y artista. Otras gestiones que amigos de Felisa han hecho después ante autoridades militares han recibido la misma respuesta. Es alarmante, pero ya se sabe. En Colombia, los militares guardan secretos que las autoridades civiles no conocen. Felisa no estaba en París por placer. Su propósito original era viajar a Estados Unidos, donde viven sus 3 hijas, su hermana y su madre, todas ellas de nacionalidad norteamericana. Pero el consulado de Estados Unidos en México, después de consultarlo con el de Bogotá, le negó la visa. Amigos de Felisa le consiguieron entonces, con el Ministerio de Cultura de Francia, una beca de duración indefinida, con un estudio para que siguiera haciendo sus chatarras, y tarjeta de la Seguridad Social para que se vigilara mejor su mala salud. En París la encontró su esposo apenas 10 días antes de su muerte, cuando vino de Bogotá a pasar con ella el último año nuevo de su vida. La mujer que Pablo Leiva encontró en París no era la misma que había despedido en Bogotá. Estaba atónita y distante, y su risa explosiva y deslenguada se había apagado para siempre. Sin embargo, un examen médico muy completo había establecido que no tenía nada más que un agotamiento general, que es el nombre científico de la tristeza. El viernes 8 de enero, a nuestro regreso de Barcelona, Mercedes y yo los invitamos a cenar, junto con Enrique Santos Calderón y su esposa, María Teresa. Era una noche glacial de este invierno feroz y triste, y había rastros de nieve congelada en la calle, pero todos quisimos irnos caminando hasta un restaurante cercano. Felisa, sentada a mi izquierda, no había acabado de leer la carta para ordenar la cena, cuando inclinó la cabeza sobre la mesa, muy despacio, sin un suspiro, sin una palabra ni una expresión de dolor, y murió en el instante. Se murió sin saber siquiera por qué, ni qué era lo que había hecho para morirse así, ni cuáles eran las 2 palabras sencillas que hubiera podido decir para no haberse muerto tan lejos de su casa.